Muy bien. Entonces, niños, bienvenidos a la clase. Les estaba comentando a sus compañeritos, para los que se unieron un poquito tarde, que el día viernes estábamos viendo lo que eran las operaciones de conjuntos. Y entre las operaciones de conjuntos dijimos que habían 4, pero la única que nos dio tiempo de ver ese día fue la unión. Por lo tanto, hoy vamos a ver lo que es la intersección de conjuntos. En la unión, recuérdense que se trataba de agarrar todos los elementos de dos conjuntos y unirlos en un mismo conjunto. En cambio, la intersección va a ser totalmente diferente. En la intersección, coloquemos por favor ahí en nuestro cuaderno, que consiste en tomar solo los elementos que se repiten entre dos o más conjuntos. Entre dos o más conjuntos. ¿Qué quiere decir esto, niños? Que al momento de realizar una intersección de conjuntos, lo único que tengo que hacer es identificar los elementos que se encuentran repetidos entre un conjunto y otro. Es lo único que tengo que hacer. Identificar los elementos que se encuentran repetidos entre un conjunto y otro. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto E y el conjunto F, son los que voy a utilizar ahorita para el ejemplo, y en el conjunto E tenemos los siguientes elementos. En el conjunto E voy a colocar ahorita verde, naranja, morado, azul y rosado. Mientras que en el conjunto F voy a colocar los siguientes elementos. Voy a colocar amarillo, vamos a colocar turquesa, vamos a colocar morado, vamos a colocar azul y vamos a colocar aquí rojo. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, niños, aquí tenemos el conjunto E y tenemos el conjunto F. El conjunto E tiene estos colores y el conjunto F tiene estos colores de acá. Dice que la intersección de conjuntos consiste únicamente en encontrar o en identificar los elementos que se encuentran repetidos entre dos o más conjuntos. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer nosotros en este caso es buscar los elementos que se encuentran repetidos entre el conjunto E y el conjunto F. El símbolo de intersección, para aquellos que no lo conocen, es este símbolo que les acabo de colocar aquí en el pizarrón. Es como una letra U al revés. Entonces, ese simbolito que ustedes ven ahí es el símbolo de intersección, ¿sí? Entonces, aquí me está pidiendo, niños, que realice la intersección del conjunto E con el conjunto F. ¿Cómo voy a hacer la intersección entonces? Vamos a hacer similar a lo que era la unión, porque en la unión se recuerdan que para poder hacer la operación yo tenía que ir viendo todos los elementos de los dos conjuntos e irlos colocando en el nuevo conjunto. Pero sí es en el cuaderno, Samuel. Ahorita el cuaderno, nada más, ¿sí? Abajito de donde nos quedamos el día viernes. Entonces, veamos. En la unión teníamos que tomar todos los elementos de los dos conjuntos y unirlos en un mismo conjunto, que era el de la unión. Pero ahora en la intersección solo vamos a agarrar los elementos que están repetidos. En este caso, el color morado se repite y también se repite el color azul. Esos dos colores son los repetidos. O sea que ahora los que me importan realmente cuando yo esté trabajando una intersección son los elementos repetidos. Entonces, cuando me pidan, por ejemplo, que yo haga la intersección entre el conjunto E y el F, yo digo, bueno, ¿qué elementos se repiten entre el conjunto E y el F? Solamente se repiten el morado y el azul. Ya estaría terminada mi operación de conjuntos. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer cuando me pidan realizar la intersección es buscar los elementos que están repetidos. Entonces, en este caso, los elementos repetidos entre la E y la F eran el morado y el azul. Los demás elementos no los voy a tomar en cuenta porque no están repetidos. Y en la intersección a mí solo me importan
los elementos que se repiten. Los demás no nos importan. Al momento de hacer una intersección, no nos importan los elementos. Solo nos importan los que se repitan, ¿sí? Y ese va a ser el resultado de mi intersección. Colocar en un nuevo conjunto los elementos repetidos entre los dos conjuntos que estoy trabajando. Niños, para ubicar los elementos, cuando tengamos que hacer una operación de conjuntos en forma gráfica, para todas las operaciones de conjuntos, los elementos se van a ubicar de la misma forma. Así como hicimos en la unión, también lo vamos a hacer en la intersección. Recuérdense que en la unión decíamos que en la parte de en medio, ¿qué iba en la parte de en medio, niños? A ver si se recuerdan. Los elementos repetidos. Los elementos repetidos. Muy bien. Es bastante fácil. Y son los repetidos. Entonces quiero, niños, que solo tengan esto en mente. La forma de ubicar los elementos en sus diagramas de Venn va a ser la misma para todas las operaciones. Siempre va a ser la misma. Los repetidos van a ir en medio, así como en este caso el repetido era el triángulo, ¿verdad? Entonces, como el triángulo se repite en los dos conjuntos, lo voy a colocar en medio. Luego, en la parte de la izquierda van a ir los elementos que solo le pertenezcan al conjunto C. ¿Cuáles son los elementos que no se repiten del conjunto C? La estrella, el cuadrado. La estrella y el cuadrado. Ella y el cuadrado. Entonces, el cuadrado lo coloco por acá y la estrella la coloco por acá. Y ahora, niños, en la parte de la derecha van a ir los elementos del conjunto D que no se repitan. ¿Cuáles son los elementos del conjunto D que no se repitan? El círculo, el sol y la luna. Muy bien. Ahora, quiero que vean algo, niños. Quiero que vean algo que es muy importante que se deben fijar ustedes. Quiero que vean cómo nos había quedado el ejemplo de la unión. Quiero que miren cómo nos quedó. Solo tómenle foto con su mente a esta imagen de la intersección. Del lado izquierdo nos quedó la estrella y el cuadrado. Del lado derecho nos quedó el círculo, el sol y la luna. Y en medio nos quedó el triángulo. Ahora quiero que vean en la unión cómo ubicamos los elementos. ¿En la unión estaba de la misma forma, sí o no? Es más o menos. Sí. La estrella estaba del lado izquierdo con el cuadrado. Está más o menos. El sol. Está más o menos porque no está igualito. No, óiganme. Es que ahorita no les estoy preguntando, oigan. No les estoy preguntando el asurado. Ahorita tomen en cuenta que el asurado no está, sino que solo les estoy preguntando la ubicación de los elementos. Del lado izquierdo quedó la estrella y el cuadrado, ¿sí o no? Sí, quedó exactamente igual. También nos quedó estrella y cuadrado del lado izquierdo. Estrella y cuadrado del lado izquierdo. ¿El triángulo nos quedó en medio? Sí, porque lo repetí 2 veces. Sí. ¿Y del lado derecho quedó el círculo, el sol y la luna? ¿Sí o no? Sí. Entonces, niños, para ubicar los elementos dentro de sus diagramas de Venn, siempre va a ser de la misma forma. No importa si es para la unión o para la intersección o para la diferencia o para la diferencia simétrica. La forma de ubicar los elementos siempre es la misma. Lo que va a cambiar dependiendo de la operación de conjuntos es la forma en que asuramos. ¿Por qué? Porque en la unión de conjuntos asurábamos todo. Pero en la intersección no vamos a asurar todo. ¿Por qué? Porque en la intersección solo me interesan los elementos, ¿qué? Repetidos. Elementos repetidos. Muy bien. En la intersección de conjuntos a mí solo me interesan los elementos repetidos. No me interesan ningún otro elemento. Los demás los dejo ahí. No los quiero. A mí solo me interesan los elementos repetidos. Entonces, como a mí en la intersección solo me interesan los elementos repetidos, ustedes solo van a asurar dónde están los elementos repetidos. ¿En qué parte están los elementos repetidos? ¿Izquierda, derecha o al centro? Por medio. Centro. Centro, muy bien. Por medio. Entonces, cuando ustedes estén haciendo, niños, una intersección de forma gráfica, lo único que van a asurar es la parte de en medio, porque en medio se encuentran los elementos que a mí me interesan, o sea, los repetidos. Los demás no me interesan. Al momento de hacer una intersección, los demás elementos no me importan para nada. Entonces yo solo voy a asurar lo de en medio, que eso sí me interesa a mí.
solo las partecitas o los elementos que están en la parte de en medio, ¿sí? Entonces, ahora sí, quiero que miren la diferencia entre unión e intersección. En la unión, ¿qué era lo que asegurábamos? Todo. 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 ¿Qué todo. aseguramos? Solo en medio. Solo en medio, solo en medio, porque Solo solo en tenemos medio. que ayudar lo que nos interesa. Porque solo nos interesa, en este caso, solo nos interesan los repetidos. Muy bien, sí me están poniendo atención. elementos. ¿Qué manda? Hay que copiarlo. Sí. Bueno, teacher, Sí les queda también el ejemplo de la intersección. Entonces, niños, la ubicación de los elementos siempre es igual. Para la unión o para la intersección vamos a ubicar los elementos de la misma forma. Lo que va a cambiar va a ser la forma en que vamos a asegurar ese conjunto, ¿sí? En la unión se asegura todo y en la intersección solo se asegura lo de en medio, ¿sí? Muy bien.